Pues ahí veíamos un adelanto de Arcadeología, un proyecto transmedia en el que participan muchas personas y tenemos con nosotros a su productor, Miguel Herrero, bienvenido. Hola. Un proyecto ambicioso que básicamente consiste en un documental y que ahora mismo se encuentra en fase de financiación, ¿no? Es un proyecto que ahora mismo está en crowdfunding, como muchos otros. Por otra parte, es una manera que está ahora mismo muy de actualidad. Sí, bueno, la película realmente está ya rodada, está ahora mismo en fase de postproducción y lo que nos falta un poco es esa parte de financiación para lo que es la postproducción, que es lo que se llama pues todo el proceso de montaje, de sonido, también de créditos y también esa preventa, o sea que ya podemos asegurar por quien quiera tener el Blu-ray o el DVD de la película, pues lo pueda hacer una serie de ¿Laserdisc no va a salir? No, ya se agotó. Bueno, DVD y Blu-ray sí. Blu-ray, bueno, y muchas otras recompensas para quien quiera apoyar la película y poder hacer una preventa antes. Se puede entrar en arcadeología.es o .com, que es la web de la película, y de ahí ya lleva también al crowdfunding de Envercami, que es la plataforma que tenemos. Nos lleva también la agencia ArteGB, que es una agencia especializada en cine, y la película está dirigida, es un largometraje documental, está dirigido por Mario Paul Martínez, del director y guionista de esta película, que él es doctor en Bellas Artes y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ahora mismo no puede estar aquí, no está con nosotros, bueno, pero está vivo. Su espíritu sobrevuela está ahora mismo en Canadá, también casi por la película. Porque Canadá, es que no es de la comarca del Alacantito, no ha podido venir. Está ahora mismo en Canadá por una investigación también de videojuegos, está con Ubisoft y con una universidad haciendo un tema de investigación también que está relacionado con la película. Sí. Y nada, y otra persona fundamental, perdona que te interrumpa, entre otras muchas, es el director del Museo Arcade Vintage de Ibi. Hay muchas personas, hay muchos, digamos, protagonistas de la película, está rodada por toda España y lo que pretendemos es divulgar un poco todo la creación de videojuegos, pero sobre todo de los pioneros, de los arcades, de la recreativa. Uno de los protagonistas es José María Litarte, que es el director, presidente de la Asociación Arcade Vintage. Ahí está representado en forma de camiseta. Y del museo, y del primer museo de videojuegos de España, que se creó hace tan solo unos meses, en junio, que está en Ibi, en Alicante, está abriendo los sábados y también algunos días especiales. Y es un gran museo de que se recupera pues toda la recreativa, los videojuegos, los pioneros de los videojuegos, con más de un centenar de máquinas y también de microinformática, de ordenadores y todo, de originales, evidentemente, y de pioneros que están en el museo y se pueden visitar. Mario, ¿cómo nació este proyecto? Porque parte de una premisa muy clara, que es quién preserva el legado de los videojuegos. Hay una labor de conservar y de dar su lugar en la historia a estos pioneros, como bien comentas. Sí, lo que sucede es que estamos empezando a hacer un paralelismo con lo que sucedió con el cine. Sí. Con el cine mudo y todo lo que hubo antes del cine, que se llama precinematográfico, estos tipos de objetos que habían antes del cine, no se valoraron en su momento. ¿Qué sucedió? Que cerca del 80% del cine mudo y de todos estos objetos se perdieron para siempre. Y claro, no eran conscientes de la dimensión histórica de esto. No, la gente, fueron varias causas, pero una de las cosas fue que no se llegó a valorar en su momento. La tecnología seguía avanzando, que es como está sucediendo ahora, la tecnología sigue avanzando y lo que ya se queda un poco obsoleto, bueno, pues se deja de lado, ya no se emite, quien quiera personalmente lo conserva, pero muchas veces incluso las propias compañías a veces no han guardado originales o no han tenido eso. Entonces, lo que está sucediendo es que ya constan máquinas, arcades, recreativas, videojuegos pioneros que quedan muy pocos ejemplares o que se están ya destruyendo. Te pongo el caso, por ejemplo, que hay placas base que cuando ya pasan unos 30 años, pues esa placa ya no funciona. Si no se restaura, si no se pone en otro sitio, entonces hay un proceso de conservación que si no se hace a tiempo, se están perdiendo los originales. Claro. Porque la máquina original no es lo mismo que jugar a un emulador. Cuando jugamos a veces
un ordenador o otra consola, un videojuego antiguo, Sí. no es lo mismo. No, claro. Ya no solo por el A nivel mueble, gráfico, evidentemente, y bueno, y en no, muchos ya, sentidos. ya no solo por el mueble, que ya es una parte importante, porque, por ejemplo, hay muchos que toda esta parte de hardware de los joysticks, pues Sí. hay uno, por ejemplo, que es el Seawolf, que tú tenías que jugar con un periscopio. Claro, si tú le quitas el periscopio a la máquina, porque tenías que, tú eres un submarino y tienes que disparar a los barcos, Sí, sí. le quitas la obra original. Es decir, esto lo hablamos en cine cuando es en la versión del director. Cuando el director ha dicho, mira, yo quiero que esta película dure esto y se hace montaje. Sí, Pues sí, pasa lo mismo con los videojuegos, pero quizá no hagamos ese estudio comparativo. Es decir, que tienen el mismo valor, que estamos hablando de que ya es algo histórico, cultura, que es entretenimiento, pero toda esa franja de los videojuegos de los 70, 80, incluso de los 90, que ya han pasado ya años, Sí, sí, somos y ya parece que fue ayer, ¿eh? somos más mayores de lo que parecemos, pues están perdiendo. Entonces lo que la película realmente toca muchos temas dentro del videojuego, pero uno de ellos, uno de los principales es esa conservación, restauración de las máquinas y conservar ese legado. Ya digo, tenemos como idea pues eso, el paralelismo del cine, porque no queremos que pase. Entonces la película pretende divulgar este trabajo, ya sea de museos, como el del Museo de IBI y la Asociación Arcade Vintage, como otras empresas y asociaciones de toda España, porque se ha rodado por toda España. Eso te iba a preguntar. Se ha rodado en Comunidad Valenciana, en muchos pueblos, por Andalucía, en Murcia, en Madrid, en Aragón, en Barcelona, o sea, ha habido, y también otros lugares. Y ahí lo que se ha ido recogiendo, tanto expertos evidentemente de videojuegos, pioneros, como asociaciones o empresas que se dedican a la conservación o la restauración de máquinas. Entonces hay gente que solo se dedica, por ejemplo, a hacer los muebles de las recreativas, ya sea hacer reproducciones o a arreglar originales. Quiero decir que a lo mejor, por ejemplo, me han contado, eso está en la película, claro, yo lo he flipado, o sea, porque ahí te encuentras un poco la realidad un poco de la gente que está metida de lleno en esto, o sea, y que su vida va en ello. O sea, claro, viven por y para ello. Y entonces, pues me contaron, por ejemplo, que en Alemania dieron con una arcade, una recreativa, un videojuego que estaba pues metido en una granja y lo usaban para guardar a las gallinas. O sea, que las gallinas estaban dentro de la máquina. Claro, entonces, pues fíjate todo el proceso luego que ha habido de conseguir que esa máquina, que ahí las gallinas podía estar muy bien, pero no era la función de la máquina. La máquina no era. Entonces está pasando mucho de eso, es decir, como ya ha quedado algo obsoleto, pues han encontrado... Un uso. Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿de dónde se rescatan estas máquinas? Porque muchas sí que será del típico salón de recreativos que cierra y tal, pero habrá otras que igual tienen particulares, que en este caso reutilizaron para las gallinas, en fin, que tendrán orígenes también bastante dispares. De todo, por ejemplo, de lo que es Arcade Vintage y este museo de videojuegos, tienen máquinas de todo el mundo, o sea, traen barcos, estos de... enteros, de mercancía, vamos. Llenos, algunos ha visto por ahí descargando algunas máquinas, algunas recreativas de algunos camiones de todo el mundo, ya digo, de Estados Unidos, de Japón, también de cualquier parte de España, de Alemania, hay de todo. Entonces, lo que se está haciendo, la película realmente es un proyecto transmedia, no solo en la película. Claro, eso La Universidad Miguel Hernández de Elche está dentro de la película. Se tiene una ayuda a la investigación, también por la Generalitat Valenciana, y con Vicente Javier Pérez, que es uno de los productores ejecutivos y director de fotografía, también profesor de la Universidad de Elche. Pues él lo que ha hecho es, en la web de la propia película, arcadeología.com, es empezar a catalogar a nivel académico todos estos arcades. Quiero decir, vale, quién hizo el arcade, el desarrollador, la compañía, cómo está esa máquina ahora, cuántos ejemplares quedan, cómo se ha conservado. Entonces todo eso se está ya estudiando a nivel universitario. Quiero decir que yo también lo que queremos un poco apoyar es, y lo que está pasando es que quizá a lo mejor la gente muy mayor no ha tenido lo suficientemente en consideración el videojuego, porque es algo histórico, es algo cultural, es algo no solo de entretenimiento, o sea que tiene un valor que ya son muchas generaciones que hemos vivido con ello. Y todavía no se está, digamos, se está empezando ahora a considerar pues a nivel académico. Ya hay universidades, por ejemplo Mario y otros, que dan clases
sea, ya como profesores de videojuegos, ya sea pues a nivel histórico, a nivel de desarrollo, a nivel de creación, como lo mismo que hay escuelas de videojuegos, pues está ya empezando a catalogar, incluso, mira, el otro día pasando aquí por la FNAC y por otra librería, ya hay una sección de libros de videojuegos, que hace unos 2, 3, 4 años no estaba. Nada, o sea, claro. que ya estaban dentro de O sea, ya cine. nos empezamos a dar cuenta del valor académico. Que ya, sí, que ya de los hay videojuegos. unos estudios sobre el Claro. tema, ya no es solo una guía de un juego y ya está. No, que lo normal era, bueno, Sí, a sí, ver la cómo guía me es un envaso clásico. el juego Sí, este. sí. No, ahora ya hay, bueno, pues un estudio Estudios. de una compañía, de un desarrollador, de un creador, de un país en concreto, de un tipo de género, de un tipo de... Ya hay unos estudios de un tipo de creación, de guiones, pues hay un estudio ya a nivel mucho más teórico, mucho más... Claro, más, pues eso, Más avanzado, académico. sí. Podríamos decir que la edad de oro de las máquinas de Sí. arcade fue por los 70, los 80, los 90 80 también. principalmente, sí. Ahora es verdad que se beneficia mucho de esta tendencia nostálgica que tenemos, también ocurre con el cine, con el videojuego está pasando. Y claro, no sé si trasciende más allá de lo que es este espíritu por recordar lo que nos resulta pues vintage o tenemos memoria de ello. Porque claro, antes había muchas salas de recreativas, hay gente que se ha dejado pues toda su paguita Sí, sí. casi en diferentes máquinas. Ahora no tanto, no están tan a mano, ¿no? Ya no puede jugarse con tanta facilidad. Claro, por eso se ha ya- quedado en un plano teórico más Claro, bien. por eso ya consta pues el primer museo. Fíjate, lo que antes era una recreativa, que tú ibas a Que una tú sala, en tu unos barrio tenías, unos claro. billares, ahora ya hay un museo. Claro, ya es un Fija- elemento Quiero decir, es que no como... se pu- no tocar, Puede, pone. bueno, en este caso sí. Se en puede este caso tocar, se ¿no? puede tocar. Sí. O sea, quien vaya al Arcade Vintage, al Museo de Videojuego Nibi el se sábado... puede jugar? Claro, es interactivo. Ah, vale. Tú puedes... Hombre, sí que hay cosas que están en vitrinas, No puedes tarandearlas en plan de vuélveme mis pero pesetas. tienen más de 100 arcades, más de 100 videojuegos para Vale. jugar y manipular. O sea, es el primer videojuego, o sea, el primer museo de Museo videojuegos interactivo. O sea, interactivo. que realmente está para Claro, pero jugar. lo que tú dices ya es un museo, ya es otro entorno. Sí, es decir, que algo que jugábamos de pequeño, o pasábamos ahí parte de nuestra Sí. vida, sí, han pasado ya más de 20 años, casi 30 años, pero ahora ya es un museo. Y es más, vas a revivir pues realmente eso. O sea, ahora mismo las diferencias son que ya no se puede fumar, ¿Es verdad? que antes está, bueno, incluso... Bueno, ¿sabes antes que- eras demasiado pequeño para fumar Sí. también. Bueno, no sé yo. Bueno, no fumaba, no fumaba. No. Pero tú Esto lo están recordarás viendo tus que habían padres. recreativas que tenían para el Sí, esos cenicero. ceniceros, sí, me acuerdo. Y luego, evidentemente, bueno, pues que tenían pues para meter la moneda, que ahora mismo se ha quitado, o sea, no sé, ya no juega, o sea, las que están, Los euros ya no entran. no, ahí. no hay que meter moneda, Claro no hace que falta, tú ya pagas una entrada y ya con eso puedes estar jugando horas, o sea, a todas las máquinas. Pero claro, y habrá todo tipo de juegos, porque yo recuerdo, a mí es que todo. me gustaba mucho el pinball, que Sí, claro, sí, sí, no requería también hay, tampoco también de... hay. Sí, también tienen pinball, sí. Claro, sí, pero sí, ¿cuáles claro. son los clásicos? Bueno, el Sí, Pac-Man, sí. pero seguro que hay otros súper curiosos que no Sí, conocemos. pues O no uno son que he tan- nombrado, ya digo que uno es muy curioso. Bueno, pues desde el SeaWorld ya digo que tenías que jugar con un periscopio. El Tron que se hizo luego famoso con la película. La película, claro. Realmente viene de ese videojuego que es muy curioso porque usa lo creo que era un spinner, que es una rueda. O sea, realmente, claro, ¿qué sucede? Cuando tú juegas en casa Sí. o te lo descargas o lo que sea, no estás Siempre no estás legal. jugando a la obra original. Por ejemplo, la máquina brillaba en la oscuridad. O sea, cuando se iba haciendo de noche, ya la máquina brillaba. Y para jugar tenías que usar una rueda para jugar. O sea, una rueda. No es un joystick, no es, o sea, necesitas Sí, una rueda. otros tipos de Elementos. jugar de elementos para jugar a la obra original. Incluso cosas muy curiosas. Por ejemplo, Claro. hay videojuegos que realmente eran en blanco y negro. Realmente son en blanco y negro, pero por dentro de la máquina tiene una especie de celofán de color que le da color. O sea, ¿En serio? Pero eso es sí. muy rudimentario, ¿no? Sí, pero Y mágico a la vez. se ingeniaban ese tipo de cosas para... Sí. Entonces, no, claro, nosotros en la película hemos podido poner las cámaras dentro de las máquinas, claro, entrar dentro y ver todos esos principios. Entonces, claro, ¿por qué es tan Fíjate, qué importante? curioso. Porque, como bien has dicho la palabra mágico, hay principios que vienen ya de la magia, del ilusionismo del siglo XVIII. Ah, eso que conecta están, contigo mucho. que están ya en las recreativas. Y te voy a decir más, hay máquinas, por ejemplo, cuando tú estás jugando, lo que estás viendo realmente es estar viendo reflejado en un espejo que está a tus pies. O sea, quiere decir que Ah, que tú hasta ves es una el reflejo. ilusión. Realmente es como si tú tuvieras el videojuego bajo
en tus pies, pero es el reflejo de esa imagen a 1 o 2 espejos que te lo hace que tú lo estés viendo arriba. Entonces hay un montón de tipo de argucias, de ingenio, que son muy antiguos, pero que vienen de la magia, del ilusionismo, que te habrá relacionado con el cine, y tiene esa historia que no podemos quitar, porque ahí ves que todo eso ha sido una evolución de ir añadiendo elementos hasta llegar a eso. O te digo más, ya en el siglo XVIII y en el XIX habían esas cajas de óptica que se llamaban peep shows, que tú mirabas por un agujero. O habían los penny arcades que tú ponías una moneda, girabas la manivela y podías ver una película. Entonces son esos mismos principios son los que están en los arcades. Evidentemente con tecnología más avanzada para que puedas interactuar. Pero es lo mismo, una caja de óptica donde tú tienes que accionar una manivela, un joystick o un botón, y en vez de ver una película o de hacer otra cosa, una imagen, ahora puedes interactuar con ella. Pero son esos principios, vienen ya de hace 100, 200 años. Pero fíjate, los videojuegos actuales, en las consolas o en los ordenadores, ya poco queda, ¿no? De ese proto-videojuego que supone el arcade. Ya poco queda, pero son son los pioneros. Es que yo digo, es lo mismo con el cine mudo. Es decir, ellos son los que empiezan a crear un lenguaje. Hay géneros que empiezan ahí. Hay ideas que empiezan ahí. Y muchas veces no han sido lo suficientemente reconocidos. Y lo que está pasando ahora, ya digo, por eso necesitamos apoyo para poder acabar la película, es apoyar y reconocer ese legado. Es decir, está pasando mucho que, bonito, cuando vemos, por ejemplo, el Museo de Videojuegos o otras asociaciones, que tampoco hay muchas en España, que claro, que están abiertas, como los antiguos billares, las antiguas recreativas, que tú ya tienes abuelos con padres, con nietos, o sea, que el abuelo recuerda de, bueno, cuando alguna vez pasaba o eso tal, el padre evidentemente se ha criado con esto y el niño descubre cómo eran los primeros videojuegos, porque claro, no sabe pues cómo ponerse para que era el joystick, para estos botones, y necesito aquí más cosas, y descubre cómo eran los videojuegos antes. Entonces, todo eso, estamos en esa fase, en ese proceso de la conservación del legado, de algo ya histórico. Sí que hay una parte de la sociedad que sigue denostando el papel del videojuego. Entonces, lejos de estar avanzándose en un sentido, como bien comentas, de libros, de estudios, de que ya sea una asignatura en universidades, tenga esta vis más académica, pues claro, tenemos la otra cara de la moneda, que es que si el videojuego, que si cuidado con las adicciones, bueno, la OMS se pronunció hace poco. Entonces vivimos como en esta dicotomía, ¿no? Sí, digamos que claro, como cualquier otro tipo de cultura o de innovación tecnológica tiene sus partes positivas y sus partes negativas, pero también es muy relativo, quiere decir que tiene que ser también consciente, bueno, pues como están las cajas de videojuegos, muchas veces juegan a ciertos videojuegos niños que evidentemente ha habido un padre o alguien que les ha permitido jugar a ellos. Claro. Yo, por ejemplo, mi madre no podía jugar más de hora y media, o sea, tenía prohibido, o sea, tú hora y media cronometradas y yo ahí tenía que dejar de jugar. O por ejemplo, claro, había ciertos videojuegos que te controlaban antes de comprártelos o regalártelos. Quiere decir claro, el Grand Theft Auto con 3 años a lo mejor no es el más recomendable. Claro, entonces ahí eso ya es quizá un tema social y evidentemente y de madurez, porque evidentemente bueno, y de paternidad responsable. Y de paternidad responsable. Quiere decir que yo entiendo también a las grandes compañías que evidentemente no te pueden prohibirte de... Pero podría pasar en algunos países, están ciertas cosas prohibidas. Es decir, no voy a comprar el grandes autos. Nene, enséñame el carnet. Como si fuera, una bebida alcohólica, claro. Entonces es algo, bueno, relativo. Difícil de controlar. Sí, también. No se sabe tampoco hasta qué punto, porque claro, hay millones de jugadores y los millones de jugadores no están, bueno, trastornados, no empiezan a coger un coche y tal. Pero claro, sí que en esos casos hay un margen pequeñño que sí que puede pasar y ha pasado alguna vez. Pero claro, es un margen... Claro, pero es como también te digo, hay mucha gente que lee y luego de esos tantos habrá alguno que está y no por eso se demoniza la lectura, por ejemplo. Ese es el tema. Entonces, quizás siempre ha estado ya de los videojuegos un poco desde siempre. Desde siempre, pues eso, que puede, claro, evidentemente... Hubo una historia negra en España, acuérdate, donde se atribuía a ciertos hechos, pues eso. Sí, de jugar a ciertos videojuegos y que haya... Pero por suerte yo creo que esto ya está desterrado, ¿no? Sí, realmente ha sido esa también causalidad que se un establecía. poco de mito, porque ha sido 4 o 5 casos contados a cuentagotas mediáticos. A lo largo de los años. Los medios de comunicación lo que han hecho es fomentar demasiado eso, cuando no era del...
entre comillas, no era del todo cierto. O sea, no quiere decir que esto, o sea, que sea el detonante. Es decir, ha habido antes otras cosas y eso ha hecho que a lo mejor te potencie o te induzca. Entonces, pero por suerte yo creo que queda desterrado ya este planteamiento. O ya muy poca gente piensa así. No, incluso te digo, ahora mismo, por ejemplo, me consta en España que hay gabinetes a nivel de psicológico, de psicología, que están usando, por ejemplo, realidad virtual para fobias. Claro, viajar en avión, fobias, para lo mismo. O sea, y el videojuego, evidentemente, para todo el tema de simuladores, todo el tema de videojuegos didácticos, o sea, que tiene todo, digamos, esas dos. Es verdad, esas dos extremos. Hay que hacer un poco de no tiene equilibrio. por qué ser un videojuego muy violento, o sea, decir lo mismo. Claro. Puede ser también un videojuego que sea didáctico, pues para aprender idiomas, que hay muchos, o para todo el tema de aprendizaje del didáctico de cualquier bloque. Y ya digo, es muy relativo. Y bueno, y que ahora hay videojuegos de todo tipo, no todos son violentos. Hay muy diversos para divertirse. Y luego la película tocamos también, bueno, más o menos ese tema, pero digo, abarca mucho. Aunque nos centramos en el legado, pero tocamos un poco, por eso, desde esta moda retro, claro, que de ese nuevo auge. Se celebran de lo retro. muchos eventos. Sí, aquí en Alicante me viene a la mente uno de videojuegos retro. Sí. Se venden incluso segunda mano, juegos, tal. Pues no sé desde ese auge y vuelta a lo retro, que realmente es toda nuestra generación que nos hemos hecho mayores. Y tenemos nostalgia. No dejes de repetirlo, Bueno. Nos hemos hecho mayores, es verdad. Bueno, más experimentados mayores. Más experimentados, entonces pues nos gusta un poco lo retro, nos damos cuenta. Vamos a acabar esta entrevista diciendo vamos a morir todos. Pero con nostalgia. Sí, con nostalgia. Es verdad, ha pasado el tiempo, y apoyando la película y realmente gira en torno a todo eso, pues desde apoyar los pioneros, desde conservar ese legado histórico-cultural de las primeras recreativas, de cómo está la situación, cómo se está ahora mismo la gente que se dedica a ello, qué está haciendo para conservarla, y todo este mundillo un poco, sobre todo de la gente que empezó y ha empezado a valorarla, y cómo está ese pasado, presente y futuro, principalmente en el legado. Entonces, pues que le interese, quien quiera apoyar, porque realmente nuestra intención es divulgar todo esto en este largometraje documental, pues puede entrar, ya digo, a arcadiología.es. En el Berkami hay muchas recompensas. No digo, nos falta un poco para finalizar la. ¿Hasta qué día tenemos para Tenemos apoyar? hasta el 2 de diciembre, o sea que eso ya nos queda muy poco, más de una semana y media. Y hay de todo, pues desde hacer una preventa, digamos, del DVD, del Blu-ray. Tenemos también la gran fiesta que se hará en el Museo del Videojuego con el preestreno de la película, que habrán pases personalizados. Van a haber 2 máquinas recreativas exclusivas que se van a hacer para la película, para quien las quiera, en tu casa, para tu casa. ¿Sí? Tal cual, con más de 1500 juegos. O sea, esa máquina va a tener 1500. O sea, y va a ser un diseño exclusivo, personalizado también. Van a haber solo 2 para. ¿Pero hay una rifa? ¿Haréis una rifa o cómo va No, la cosa? es el crowdfunding, tienes que pagarla. Vale. Está la campaña de crowdfunding. Vale. Ojalá, no. Hay que hay pagarla. Un montón de recompensas. Sí, bueno, hay también para patrocinios, para empresas. Evidentemente es el logo de la empresa en la película. Claro. Porque te pueden dar una gallina de esas que encontraron allí en la también, máquina. Que alguna les sobrará. Y tenemos como fecha entre abril y junio del año que viene, que será el estreno de la película. Sí que habrá varias proyecciones en cines, hay varias salas de cine que ya están vistas. Habrá también la edición en DVD, en Blu-ray. También habrá un circuito por festivales de cine a nivel internacional con la película. Hay varios agentes, tanto nacionales como internacionales, interesados. Yo estuve ya en el Festival de San Sebastián con la película en el mercado y hay varias cosas que tenemos ya más o menos cerradas y en negociación. Claro, porque nadie más en el mundo ha hecho un proyecto similar de este tipo de máquinas arcade. Al menos en producción nacional. Tú di que no, que esto no, es la primera. No, en España, único, como producción nacional, es la única película mismo que se ha hecho sobre videojuegos. Además, es lo que ha despertado también el interés, porque evidentemente hay películas que están de temática a nivel de ficción, pero una película que trate sobre videojuegos y cómo está ahora. No solo, aunque nos centramos aquí en el caso en España, toca también parte también del resto del mundo. Me refiero que es un proceso que se está haciendo en otros países. Y como he comentado antes, pues claro, desde la Arcade Vintage del museo, pues se tienen en contacto con otros países como Estados Unidos, con Japón, con otras asociaciones que se está haciendo esa compra-venta o ese cese
de pues, recreativas españolas a Estados Unidos o de Estados Unidos aquí, ese tipo de proceso. Entonces, bueno, pues quien quiera, ya digo, apoyar, necesitamos cerrar esa financiación para poder Muy bien. acabar Tú dirígete a tu cámara. la peli. Si quieres lanzar un Necesitamos mensaje. acabar la película en estos meses. Nos falta poco y realmente digo, es para cubrir los últimos gastos en sonido, en montaje. La película está ya rodada. Y Vale, bueno, el trabajo está hecho, solo queda ultimarlo. Solo acabar ese trabajo. Claro. Queda acabar ese trabajo y tenéis ahí bueno, y también podéis ver la web. La web, ya digo, tenéis esa catalogación de máquinas que cada semana se van subiendo más. Ya hay creo que cerca de una veintena, alrededor de una veintena de recreativas ya catalogadas con gente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y eso va a estar ahí. Y bueno, y si alguien que nos esté viendo de repente dice, uy, que yo en mi casa o mi abuelo en su casa tiene una máquina de estas Sí, y la pues tiene ahí de zapatero, por ejemplo, que contacte con vosotros. Sí, que se ponga en contacto desde la Claro. web de Arcadeología. Que igual hay gente que tiene algo y no lo sabe. Sí, o con Arcade Vintage, que lo podéis buscar por Facebook, o Muy bien. nos podéis seguir en Facebook en Arcadeología. Y vosotros encantados. Sí, nosotros encantados porque ya digo que incluso, a ver, la película digamos está rodada, pero si vemos algún tema interesante puede que se pueda añadir añadir, algo, ¿no? podemos considerar añadir, o incluso Insertarlo. si no, a la Asociación Arcade Vintage y al museo, posiblemente estén encantados en, no sé, Claro. en dar con, ya digo, con cualquier otra sala o algún otro local que todavía pueda conservar algunas que estén en desuso o estén incluso, porque muchas veces lo que hacen también es, claro, dar con esas partes, porque muchas veces encuentran partes como- de recreativas, o que funciona a lo mejor una placa base, o el mueble está bien, pero por dentro está todo Como un destrozado. desguace de las máquinas Claro, recreativas. entonces, su proceso un poco es un proceso, como comentan también en la película, de descarte. Ellos tienen una recreativa y van descartando. A ver, ¿se ve? No se ve. Vale, si no se ve, entonces ¿qué pasa? Claro, Falta esto, ahí. ¿no? Esta placa base, no, pues esto ya no, hay que encontrar una nueva, pero o el mueble, no tenemos mueble de esta máquina, hay que encontrar otro, o tienen que restaurar una parte del mueble. No, sí, desde Cada luego que máquina, es un mundo que claro, cada que da para videojuego y cada arcade, cada recreativa es un mundo, y ya digo, es un proceso que también han hecho altruistamente. Mucha gente, ya digo, que ya sea algunos, digamos, profesionalmente con su empresa, otros han sido asociaciones, ya digo, que se dedican directamente a eso, a un legado y a conservarlo. Pues muchas gracias, Miguel, por haber venido a la vosotros. explanada. Arcadeología es el nombre de este documental, de este proyecto. Enhorabuena por vuestro Gracias. trabajo, para que no se nos olvide de dónde venimos, en este caso, y a dónde vamos. de a dónde vamos, sobre todo, y por esa labor que tenéis de mantenimiento y de investigación de lo que fue el origen de los videojuegos, para que no pase como con el cine mudo, que se ha ido perdiendo. Esperemos que no, ya digo, que la película trata de eso y Hay que esperemos conservarlo como oro en que paño, se pueda ¿ves? divulgar para que al menos se tenga conciencia En un el poco. futuro, Sí. podréis enterrar la cinta y todo para que la encuentren los Sí, moradores del que futuro. algunos saldrá aún. Por eso te digo que se pueden hacer muchas Sí. cosas. Lo que vamos a hacer de momento es despedirte y darte las gracias por haber venido. vosotros. Y nosotros hacer un brevísimo descanso y enseguida volveremos, así que no os vayáis.